2 minutos. Bueno, pues ya estamos aquí. Yo supongo que ya se me escucha perfectamente. Vamos a hacer aquí el chequeo técnico mientras estamos esperando el peloteo y esperando también a ver a gente del tenis, que creo que en este caso va a venir pues Roberto Rodríguez. Ya yo al final me afilio a los mejores. Ya me vino Eva, que había estado con nosotros. Y ahora Roberto, mientras acaba el peloteo, vamos a prepararle el micro y empezamos con esta final femenina. Eva Álvarez. O sorteo ganó uno Álvarez y elixiu servir. Bueno, pues no queremos molestar aquí mucho al personal. Robert lo vamos a tener solamente aquí el inicio de partido para que pues pueda apoyar a las jugadoras también y ver el partido. Hola, Roberto Rodríguez, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, yo no quiero abusar de confianza, pero como decía antes, la gente que ya estuvo, yo tiendo a repetir. Aquí estamos otra vez con streaming en directo. Sí, además el año pasado también fue en el inicio de la final de las chicas y con Eva Álvarez como protagonista, repitiendo lo que fue el año pasado ya la final. Final masculina que no se repitió, y en este caso pues tenemos a Eva en esta final y también a Celia, ¿no? Con ese temporadón que está haciendo, y también un reclamo para el torneo, ¿no? Porque también viene de jugar y seguro que Eva quiere plantarle cara, y aunque sea la número 1 Celia, pues Eva también es la número 2, ¿no? Las favoritas a priori de este absoluto. Sí, Celia es una jugadora que está completamente metida en el mundo del profesionalismo, jugando los torneos WITAS y sacando muy buenos resultados este año, tanto individuales pero sobre todo en dobles. Y Eva pues es una chica que está jugando torneos internacionales pero de categoría junior y que se ha plantado en esta final pues de una manera bastante con mucha confianza, digamos, y que este es un partido pues en el que puede jugar seguramente muy suelta, porque enfrente tiene a Celia, que es para mí la favorita. Roberto, antes de meternos de lleno en el partido, ¿cómo lo viste estas semanas aquí de tenis? Hablamos antes con representantes del tenis de Ourense y tal, pues qué bueno ver aquí en Santo Domingo de nuevo tenis, y en todas las categorías, que tú además pues seguramente tengas representantes en todas ellas, ¿no? Sí, la verdad es que esta semana yo creo que es la semana más bonita del tenis gallego, no solo por el campeonato absoluto, que es un poco el principal reclamo, sino que desde que se hace con el circuito, en este caso GED, y que hay muchos participantes de todas las categorías, pues es una semana bastante bonita de tenis. Y el hecho de que sea aquí en Ourense y que en un club tan chulo y tan histórico como el Santo Domingo, pues es positivo, y también no deja de ser también un incentivo para el tenis orensano, que muchas veces solo se centra en la zona de Coruña y en Vigo, y el hecho de que sea en estas ciudades que quizás están con menos actividad que en otras, pues siempre viene bien, desde luego. Bueno, pues ahí vimos cómo empezaba el partido. Se puso, en este caso va a sacar Eva. También te preguntaré ahora, Robert, un poquito sobre ellas, también sobre un poco lo que se presume del partido, aunque luego cada partido puede cambiar. Y esta se le va.
¿Y qué me puedes contar un poco del tipo de juego, así analizando un poquito, Robert? ¿Qué se espera? A ver, yo creo que va a ser un partido muy rápido. Son dos jugadoras que juegan muy hacia adelante y que les gusta a ambas llevar mucho la iniciativa. Para mí es clave, sobre todo pensando en Eva, que pueda llegar a plantarle cara de verdad, pues que pueda sacar bien, que pueda sacar muchos primeros y que no pueda restar tan cómoda como ha empezado en este juego Celia. Y bueno, si va conservando su saque, pues va a tener alguna opción de, bueno, pues de llegar al momento importante del set igualada y bueno, pues de ahí darse una oportunidad de intentar, pues eso, robarle un set o bueno, o verse con alguna opción de victoria. Pero bueno, ya te digo, yo creo que Celia tiene una marcha más, tiene un ritmo más, sobre todo por el tipo de torneos que está jugando y el nivel que está y bueno, no va a ser fácil para Eva aguantar un poco ese ritmo, ¿no? Primer juego que se lleva precisamente Celia. Bueno, Celia, que venía además de jugar dobles ayer también, se ve que también pues jugó todas las categorías de un gallego. Hacía tiempo también que no la veíamos jugar los gallegos. Seguramente también un modo, pues, entrenamiento, meterse en muchos partidos, jugar diferentes tipos de partidos tanto a nivel individual como dobles y en cualquier caso muy útil para ella, ¿verdad, Roberto? Sí, desde luego que para ella le ha venido bien, sobre todo si está bien físicamente, que parece que lo está, o que hoy desde luego está iniciando el partido pues muy alegre de piernas, ¿no? Que no le ha pasado mucha factura físicamente. Pues al final cuando tú vas jugando partidos de dobles y en este caso de mixtos, pues te vas pasando más horas en la pista, en las pistas donde se juega el torneo y eso te va aclimatando todavía más, ¿no? Yo creo que seguramente era un poco su objetivo, pues eso, estar muchas horas en la pista y bueno, y sentir que con el paso de los días pues cada vez va jugando un poquito mejor y sintiendo mejor la bola. Y así ha sido. En su caso ayer pudo ganar la de femenino, pero no la de mixto, que perdió con Tommy y con Marta. Pero bueno, hoy está aquí para intentar hacer al menos doblete, ¿no? Y bueno, no ha empezado mal con este break, ¿no? Hablábamos antes también de que aquí se celebrarán dos torneos muy importantes, bueno, un torneo más muy importante, pero son dos WTA seguidos, sí. También un poco por el buen momento que está viviendo el tenis femenino, ¿no? También pues Celia, Jessica, todo lo que viene también por detrás de, pues incluso Eva, que está ganando. Correcto. Y jugando finales en categorías absolutas, siendo de categorías pues todavía infantiles, ¿no? Sí. En este caso creo que es cadete o junior ya. Junior de primero. Sí. Junior de primero, la veíamos en el cadete del año pasado precisamente. Correcto, sí. Partido dramático. Sí, buena cantidad de horas ahí, sí. 2 partidos seguidos además. Sí. Recuerdo que el segundo contra Ushia, donde ya venía también bastante cargada y aún así partidazos, ¿no? Sí. Sí, bueno, el hecho de que haya torneos internacionales, WTAs en este caso, en el tenis femenino, habla bueno, de que en este caso hay concretamente 2 jugadoras que son Celia y Jessica que están jugando ya este tipo de torneos y que bueno, es una oportunidad de jugar en casa, de seguir sumando puntos en su casillero y hacerlo en casa, pues evidentemente siempre te da una energía extra y además, pues como tú bien dices, es una oportunidad para luego jugadoras junior que vienen empujando fuerte, como es el caso de Eva y otras muchas que están jugando pues torneos por aquí, digamos, a nivel regional, a nivel nacional y algunos también a nivel internacional junior, como es el caso precisamente de Eva, así que eso bueno, pues es una oportunidad para las que están metidas, pero también para las que están tratando de jugar algún torneo de esos y que ya te digo, jugarlo en casa siempre te da pues un puntito extra de energía. Puedes jugarlo también pues al lado de tu familia, de tu gente, y eso bueno, también es de agradecer, que el jugador de tenis lamentablemente la gran mayoría de las semanas tiene que jugar solo o con el entrenador o algún padre que te pueda acompañar, pero en realidad pues es un torneo en general, un deporte bastante solitario. Bueno, pues ahora vemos precisamente con su saque Celia ganando 40-30, mientras ya consiguió romperle el primer juego en el saque, que es verdad que a veces no es tan determinante según qué partido, pero es bueno empezar ganando de esa manera. Sí, sobre todo es que te da tranquilidad, ¿no? Y aunque luego puedas recibir tú algún break, el hecho de que tú vayas consiguiendo alguno pues te hace jugar con confianza al resto y te hace interiormente
piensas que vas a tener a lo largo del partido varias opciones de poder hacer break. Si juegas con algún jugador o jugadora que no eres capaz de hacerle break y que pasan los juegos, y los juegos también te va quitando un poquito de confianza a la hora de hacer tu servicio, porque sabes que en el momento que te hagan break, luego tú bueno, no estás con la fortuna de poder devolvérselo, ¿no? Y eso, pues ya te digo que como jugador te quita bastante confianza. Y bueno, de hecho en este caso de que Celia haya empezado break arriba, pues le hace afrontar el set con muchas más, bueno, con más confianza y bueno, con un poquito más de soltura, ¿no? Bueno, pues antes nos hablabas, Roberto, de Eva. Bueno, pues Celia, que también viene de estar un tiempo en Estados Unidos, estudió allá, ha hecho la carrera allí. Y antes lo hablábamos con Eva, ¿no? Que ahora pues también pues, está intentando dar el salto pues, profesional, incluso después de haber estudiado, ¿no? Hay mucha presión muchas veces en estas edades de si se quiere o no ser profesional o intentarlo muy jóvenes. Y esa opción también, ¿no? De estudiar y poder hacerlo después, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos eso ya es una, bueno, pues una dinámica, digamos, que está muy arraigada. Todo el mundo se plantea, o casi todo el mundo se plantea primero ir a la universidad, porque, como sabéis, allí el deporte universitario pues está muy considerado y bueno, la gente, el nivel es tan alto que es una parte más de tu formación, no solo académica, sino deportiva. Y en deportes como la NBA, como la NFL, bueno, en fin, casi todos los mejores jugadores de la historia han pasado en algún momento por la NCAA, que es un poco la liga americana. Y en el caso del tenis, pues también cada vez vamos viendo más jugadores que también eligen esa opción y que, bueno, una vez que terminan la carrera con 22, 23 años, pues ya han alcanzado la madurez no solo tenística, sino también mental para luego afrontar pues, el profesionalismo, que es el caso de Celia, ¿no? Que lleva ya un par de temporadas que ha venido a Estados Unidos con la carrera académica acabada y con la energía y con la ilusión y el nivel, sobre todo, para intentar bueno, abrirse paso en el mundo del profesionalismo. Otra jugadora que está jugando muy bien y que aún está en Estados Unidos es Ushia, que fue la que ganó el año pasado y que este año perdió en semis con Celia, que fue bueno, pues un partido también bastante igualado y en el que bueno, Celia pudo dominar aprovechando ese ritmo extra que trae de los jugadores de los torneos WITAS y que bueno, en fin, fue, ya te digo, una ex jugadora de college con una jugadora de college actualmente, ¿no? Que es la Universidad de Estados Unidos. Que llegó ahí Celia, pero resolvió muy bien sin jugársela demasiado esquinada a Eva. Y buenos puntos, ¿no? Empezó con un ace, ahora con esa buena bola metiéndose en pista y moviendo a Celia de lado a lado. Sí, ella necesita soltarse un poquito. Para ella es bueno, muy importante que enseguida vea algún juego en su casillero para que también bueno, gane un poquito de confianza. El hecho de que Celia le esté restando muy bien, pues eso le está condicionando un poquito sus juegos al saque. Y aquí vuelve a tener otro segundo saque que a ver cómo lo gestiona. Celia se está montando muy bien en sus segundos saques y bueno, eso le está haciendo sufrir a Eva más de lo que ha venido sufriendo durante todo el torneo. Bueno, pues vamos a liberar a Robert, que pues quiere ahí apoyar a la jugadora con la que viene, en este caso Eva. Y muchas gracias, Robert, y encantado de tenerte aquí como siempre. Nada, gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos, ya que arrancamos con este 3-0, vamos a recibir de nuevo a Eva, que ya se convierte en una fija. A la gente que lo hace bien hay que tenerla. En este streaming, recordemos, bueno, pues organizado y promovido por la Federación Gallega de Tenis, ejecutado por la productora Volvemos a Primera Producciones, y en este caso tenemos en la realización a Diego Doger y a Carlos de Almeida a las cámaras, y a un ganador de una de las categorías, Andrés, al marcador, todo un lujo. Al marcador siempre queremos gente del club y gente de sitios de por aquí o jugadores, nos vale absolutamente todo, porque también la clave es ayudarse. Mientras seguimos sumando espectadores, acordaros de que podéis dejar apoyo a las jugadoras, mensajes, pues lo que sea, y lo leeremos. Y ya somos casi 50 por ahí por las redes y aquí en directo, que se acercó muchísima gente a
al partido. Y tenemos de nuevo a Eva Vilar. Vamos aquí a abrirle los micros y a darle de nuevo la bienvenida. Bienvenida, Eva. Muchas gracias. Bueno, pues nada, abusar de confianza, ¿eh? Me decían antes que lo hacías tan bien que era difícil sustituirte, Eva. Muchas gracias. Ya estaba escuchando también a Robert la introducción que hizo sobre Eva. Y nada, al inicio del partido, pues arrollador por parte de Celia. Un poco lo que, bueno, no digo lo que se espera porque son 1 y 2, pero decía Robert precisamente que había una marchita más. ¿A qué se puede referir un poco con esa marchita más en este caso? Bueno, es una jugadora que está acostumbrada a competir a un nivel muy alto, torneos del circuito WTA, y bueno, esa velocidad de bola, quizá en cuanto a estabilidad sobre todo, puede meter muchas pelotas muy rápidas. Quizá ese puntito de velocidad Eva sí que lo tiene, pero la tercera o la cuarta pues llega el error o la pelota corta que Celia aprovecha perfectamente. Bueno, pues seguimos 3-0, en este caso es Celia Cerviño la que saca. Importante para Eva empezar a sumar puntos, empezar a sumar juegos y verse por lo menos que iguala un poquito el marcador. Buen punto. Buena bola. Sí, sobre todo más que esta, que era digamos la más sencilla, la bola anterior con el revés cruzado, esa es la seña de identidad del juego de Eva, abrir pista con el revés y luego meterse para rematar la jugada. Suele decirse en este tipo de partidos que lo que se tiene es que disfrutar, ¿no? Al final se nota ahí que en 3 o 4 bolas que tuvo en la que llevó la iniciativa Eva, pues se vio capaz incluso de superar a Celia con esas bolas ganadoras, ya incluso en bola de subida, ¿no? En approach. Sí, Eva es una jugadora que dentro de la pista juega muy bien cuando está apoyada. Quizá le cuesta más cuando no lleva la iniciativa, por eso es importante los inicios de jugada, tanto el saque como el resto, que le den la posibilidad de meterse en pista y dominar. Un regalito ahora por parte de Celia. Y Celia, pues no vamos a descubrir ahora nada, ¿no? Pero ya se esperaba un poco también que pues llevar esa iniciativa, ¿no? Evidentemente sin prisa, pero también intentando pues ese punto de golpeo fuerte que tiene de intentar acabar el punto rápido, ¿no? Sí, bueno, también es cierto que cuando una jugadora que está acostumbrada a competir a niveles más altos y torneos de mayor categoría, puede esperarse que entre quizá un poco relajada, pero es una jugadora tan seria y tan profesional que seguramente que haya preparado el partido a la perfección, haya calentado, se haya concentrado, mentalizado. De hecho, el primer juego que hizo Breck hizo 3 golpes ganadores. O sea, no existe eso de empezar fría, empezar contemporizando, a ver si Eva regala alguna. Empezó como si fuera 5 iguales el tercer set. Y ese también es el puntito más de profesionalidad o de experiencia del que hablaba Robert. Bueno, pues primer juego para Eva. Aquí lo vemos como 3-1. Aún tiene que decir cosas, evidentemente no está el partido para nada solucionado y lo dicho, ahora con esos puntos ganará un poquito de confianza Eva para seguir plantando cara a Celia, ¿no? Sí, importante ahora sumar también este saque, que es uno de los golpes con los que más cómoda se siente Eva, con el primer saque y con el segundo, sobre todo para el lado de la ventaja. Y si puede sumar este de juego también al saque, de repente se va a ver ahí con el partido igualado y disfrutando más. También más disfrutas cuando el partido está más igualado. Obviamente si vas 5-0 abajo, pues el nivel de disfrute es menor. Cómo se anima Celia cualquier punto, aunque sea un error de Eva, sabe de la importancia de estos inicios, es una jugadora sumamente profesional, como he dicho. Veremos que se va a quejar muy poco aunque falle y se va a animar constantemente, en un lenguaje súper positivo, muy trabajado también. A nivel físico, a nivel mental, es una jugadora que ha trabajado mucho en los últimos años y se ha notado en la evolución.
Lástima, esa pelota estaba bien atacada, era una defensa cortita y tenía que buscar la subida a la red. Pero estas pelotas que vienen tan de cortado, se levantan muy poquito después del bote, hay que cuidarlas y jugarlas con altura sobre la red. Ese resto sí, es muy bueno, lo hace muy bien, sobre todo con el revés, pero con ambos golpes, cuando el segundo saque se mete muy dentro de la pista y se monta cuando la pelota está subiendo, y ya esperamos que haga muchos restos ganadores. Por eso es importante que Eva juegue con primeros. Primero, segundo, igual que comentábamos antes. Muy cortito, además, imposible. Los saques al cuerpo también son una buena opción. Es una jugadora, Celia, bastante larga de extremidades y cuando la pelota le viene al cuerpo le cuesta más sacar los brazos contra ella. Justita esa bola de fondo y la siguiente que sí se le fue fuera. Y bueno, parece que ahí incluso no atacó todas las bolas. También tiene ese tenis defensivo. De hecho, antes comentábamos, ¿no?, que Celia precisamente antes de irse a Estados Unidos, pues precisamente era un tipo de jugador mucho más sólida, mucho más de fondo de pista. Yo recuerdo grabarla para irse a Estados Unidos precisamente hace muchos años. Y que cambió allí, ¿no?, su estilo de juego, Eva. Sí que, bueno, pues sacó cosas positivas también del tenis de allá, ¿no? Sí, es una jugadora, a mi juicio, súper inteligente, que ha sabido aprovechar todo lo que te puede aportar Estados Unidos, que son cosas muy buenas, y encima ya tienes una jugadora talentosa y con potencial. Y ha trabajado mucho a nivel mental, a nivel físico y a nivel táctico, técnico. Tiene una cosa que antes no tenía y es que se separa muy poco de la línea de fondo y juega a mucha velocidad fallando pocas bolas. Es una jugadora súper completa y que además no te da una bola por perdida. Lo que tú decías, si puede atacar, ataca, pero si le toca defender no tiene ningún problema en ponerse el mono de trabajo, jugar humilde y meter muchas pelotas. Vemos cómo se activa también después de cada cambio. Cada punto pues se para a pensar, coge la toalla. Esos detalles, esos hábitos de profesional también marcan la diferencia en estos partidos que hay que gestionar pues nervios, responsabilidades. Eso lo lleva muy bien, se le ve un gesto muy tranquilo, animándose, sin quejarse. Ha cometido en el juego anterior 2 dobles faltas seguidas y no ha dicho nada, no ha hecho ningún gesto. Se ha puesto a jugar el punto siguiente y ha vuelto a hacer el break. Pues el sol que va y viene. Nos pedían ahí una gorra para nuestra cámara también. Normal, ahora parece que hay una nube que nos tapa un poquito. Calor que prometía lluvia y Galicia en estado puro. Tal cual. Pero bueno, yo siempre digo, mientras el viento nos respete, es fenomenal, porque el viento sí que estropea mucho el espectáculo. Muchos errores, muchas imprecisiones. Quizás el viento es, meteorológicamente hablando, el enemigo número uno del jugador de tenis. Porque condiciona totalmente el juego, ¿no? Antes hablábamos de la pista, también hablábamos con Pablo de la importancia también de las bolas, del tema de más nuevas o menos para la velocidad de la bola. Si a eso le sumamos el viento, pues ya lo tenemos, ¿no? El sol quizás, pues sí, quitando el tema del saque. Del saque, sí. Que también a veces pues condiciona un poquito. Siempre tienes esa sensación de me toca a mí cuando sale el sol o no, ¿no? Buena derecha bola. Esta, venía de 2 errores con la derecha y esta no ha dudado. La paralela la tiene muy buena. Lo que me llama la atención de Celia es que cuando saca del lado de la derecha del deuce se pone bastante escorada. Me imagino que será para abrir ángulos y encontrar que Eva reste con la derecha. Quizás un resto menos bueno.
Buen golpeo de frente también que tiene recursos para llegar de lado, llegar en carrera también. Se mueve muy bien, pues una jugadora bastante alta, bastante grande, pero tiene muy buena movilidad. Llega casi siempre apoyada para generar fuerza con sus tiros. Encuentra muchos golpes ganadores y muchos contraataques. Importante tener recursos y precisamente en el tenis pues femenino, que igual no estamos acostumbrados a ver subidas a la red ahora cada vez más, y las bolas cortadas también, que a nivel de enseñanza pues cuesta mucho enseñar el cortado, y quizás cuando lo tienes destacas, ¿no? O sea, cuando tienes la capacidad de subir a la red o cambiar incluso la velocidad del juego a través de cortados, pues ganas mucho, ¿no? Sí, efectivamente, el cortado es un golpe que a las chicas en general nos cuesta. Celia lo hace muy bien, volea muy bien. De hecho, ganó el dobles femenino con una exjugadora de tenis y jugadora ahora de pádel, Alicia Seijas. Y creo que jugó muy bien en la red. Eso también te lo da Estados Unidos y bueno, la experiencia en general que ya tiene. Uy. Uf, buen punto ahora. Pues ahí que, bueno, estaba bien trabajado. La verdad es el punto más largo, creo recordar, en todo el partido probablemente. Y era un punto importante, lleva todo el juego siendo igualado y en el 30 iguales Eva falló un resto más o menos cómodo. Y este punto sí que lo ha jugado con mucho criterio, sabiendo esperar, sin precipitarse. De hecho, ha tenido un par de bolas que podía entrar más y ha preferido ponerla al otro lado, y en este caso le ha salido bien esperar el fallo de Celia. La ventaja que se la lleva Celia es el juego probablemente más disputado y más largo de todo el primer set, de momento. Y bueno, nos mandan aquí saludos también desde Alicante y Vigo, que nos siguen desde allá, pues nos alegramos. Se le ha ido un pelín ancha esa bola. Baja. Sí, esas bolas no son nada fáciles. En el partido anterior Tommy la usó mucho y Chip las gestionaba perfecto, todas las bolas cortadas a media pista, pero no es una bola nada fácil. Hay que agacharse bien, flexionar rodillas, aguantar el cuerpo. Son pelotas trampa. Y Eva le hace muy bien ese resto para traer al rival a la red. Buena defensa. Pues mira, así lo hablábamos precisamente con un cortado. Este ha sido un punto muy bueno. Se ha visto perfecto la confianza que tiene Celia en su derecha. Ha tocado 2 o 3 desde el pasillo izquierdo con su derecha. Y la jugada tan larga, tan profunda y tan rápida que es complicado. Con perdiendo tanta pista, Eva puede ver el hueco y generar el tiro ganador. De nuevo busca la derecha.
muy bien atacado. El saque fue justito también, muy ajustado a la línea. La verdad es que está además súper rápida, porque una vez que cae del saque, enseguida esos pasitos para buscar la derecha y tirar profundo. Esta derecha que la tocas tan escorada, como no generes buena velocidad y buena profundidad, dejas toda la pista libre, pero no se está equivocando nada. Bueno, pues vemos ahí a Eva con esa, tranquilidad, ¿no? El año pasado también la veíamos muy tranquila en los partidos. No, o eso por lo menos lo lleva por dentro, ¿no, Eva? Exacto. Tiene un lenguaje corporal que aparenta bastante tranquilidad, su forma de caminar, de moverse, fuera y dentro de la pista. Una persona muy paciente, mucha calma, pero sí que a la hora de jugar una final evidentemente tiene nervios, aunque no los vaya a mostrar, seguramente no la veamos animarse, seguramente no la veamos quejarse, pero por dentro su cabeza va a 150.000 seguro. Mucho mérito también, el año pasado finalista del campeonato absoluto, a la vez que jugaba el cadete, y que decíamos antes que aunque es verdad que en el tenis femenino puede verse más, sí que 2 categorías por debajo, o incluso cuando alguien viene destacando por atrás, lo normal es también encontrársela en este caso en las finales del absoluto, ¿no? Sí, ya lleva unos años llamando a las puertas del campeonato gallego, lleva tiempo ya siendo una promesa del tenis, cada vez menos promesa y más realidad, pero bueno, al final no deja de tener 17 años, todavía tiene una curva de aprendizaje, todavía tiene recorrido, cambios físicos que hacer, cambios a nivel mental, a nivel técnico incluso. Vemos que Celia es una jugadora ya mucho más formada, mucho más asentada, en cambio Eva pues todavía está en correcciones técnicas, en la derecha por ejemplo, que se ve que la ha trabajado mucho, la ha mejorado, pero es evidentemente una fase distinta, es una jugadora junior, por más que tenga experiencia y madurez, no deja de ser una jugadora de 17 años contra una profesional de 24, por eso tanto mérito tiene que le esté plantando cara, peleando y jugando de tú a tú. Qué buen bloqueo le hizo ahí Celia, esa dejada ahí tocando la bola lo justo para que no corriera después, y aunque casi llega. Sí, era muy buena, estaba muy dentro de la pista y Eva estaba muy lejos, además tiene mucha mano Celia. Vemos lo rápido que ha recuperado después del resto forzado de revés, cómo ha dado ese giro y enseguida estaba en el medio. De hecho, Eva, al verla recuperar tan rápido, se apuró y tiró la pelota a la red. Celia, que viene de hacer final en Barcelona, ya ganó en 2019 un WTA en Lousada, en Portugal. Y que precisamente pues ahora los mejores resultados igual están viniendo de dobles, como hablábamos con Roberto a nivel WTAs. Sí, ha ganado 2 gallegos también, si no me equivoco. Tampoco debe ser fácil para ella venir de ganar WTAs y de hacer resultados tan buenos y tener responsabilidad en cada partido que ha jugado esta semana. Creo que ayer también tuvo un partido con Ushia que se le complicó en el segundo set, y al final también hay que tener buena cabeza y ser humilde para los días que no tienes buenos, sabiéndote superior, pues ponerte a remar, ponerte en mono de trabajo y pelear. Pues efectivamente recordamos además, ya que estamos con precisamente el partido femenino, los 2 torneazos que se vienen en Galicia este mes de agosto. 2 WTAs 25.000, uno de ellos que ya se pretendía hacer y al final se aplazó hace un par de añitos, o un añito antes del tema de la pandemia, y otro que va a ser precisamente aquí, y que a Celia pues también le sirve de entrenamiento, ¿no? Porque claro, las pistas van a ser las mismas, y que ese sí que va a ser un torneazo de nivel, además de carácter internacional, para el que no esté informado, y con jugadoras de todo el mundo. Esas cosas vienen genial para el tenis gallego de base. Muchas veces, yo siempre lo digo, se aprende más viendo que jugando, y se ve ya no solo lo fuerte o lo despacio, lo bien o mal que jueguen, sino los comportamientos tan profesionales que tienen los jugadores de ese nivel.
los calentamientos, los estiramientos, el comportamiento en pista, la seriedad, el compromiso. Torneo Subita, además, que hace muchos años también se veían más. En Pontevedra había uno, en la época también de Lourdes Domínguez. En Vigo había otro. En Vigo había otro y que bueno, parece que durante los últimos años ahora se está intentando recuperar, ¿no? Pero que aquello veías tenis de altísimo nivel. Vamos a ver esta bola. Porque bueno, tuvo ahí otro bola de jueguito 5-2. que suma Eva, que ha tenido bola de 7 en contra, si no me equivoco. Y bueno, algún fallo tiene que caer por parte de Celia, que colabore un poco, que Eva vaya entrando en ritmo y se vea con el partido igualado, pueda disfrutar y podamos disfrutar todos de un buen espectáculo. Seguimos ahí recibiendo ánimos. Mili Martín dice vamos Celia, y José García vamos Eva. Parece que está repartido el tema de los ánimos. Antes veíamos también en la final masculina como los amigos de ambos se animaban a darle estos ánimos virtuales que antes comentábamos, pues que seguro que después los ven y que en cualquier caso pues es especial para la gente seguro poder ver tanto a Eva como a Celia. Sara Martínez, que creo que no ha podido jugar el torneo precisamente por el COVID, una lástima porque la verdad es una jugadora de muy buen nivel y me habría gustado verla en estas rondas finales. Bueno, pues 5-2, Celia que empezó fuerte y a Eva que le está costando un poquito más pues encontrar esas oportunidades, también un poco por la agresividad y los buenos golpes de Celia, sobre todo en la parte ganadora. Y sí que es verdad que Eva se está llevando igual algún puntito más en los peloteos largos, pero claro, el peloteo largo puede caer para cualquier lado. Al final, si Celia pues engancha el golpe ganador, también es muy difícil, ¿no?, para Eva. Sí, Eva, tengo que comentar que es una jugadora un poco diésel, ¿eh? No suele empezar con toda la chispa que tiene. Yo confío en que poquito a poco vaya cogiendo más confianza, que la tiene. Viene haciendo un torneo muy bueno, está entrenando muy bien, está muy comprometida con los entrenamientos y seguro que en algún momento tiene sus oportunidades. Pues este juego que empieza ganando Celia, presumiblemente pues también podría cerrar con su saque. Y lo que hablábamos antes, ¿no? Ahí ya piensas si empiezas con tu saque, si no. Pero lo importante para Celia sería cerrar el set. Y para Eva intentar acercarse un poquito más y que precisamente con esta rotura de saque pues pueda meterle un poquito de miedo a Celia, ¿no? Si no está consiguiendo restar del todo bien Eva, es cierto que el saque de Celia pues seguramente venga a más velocidad que en los partidos anteriores, pero al final estos inicios de jugada son los que marcan la diferencia. Es lo que tú decías, con la pelota en juego, los puntos largos no se aprecia tanto la diferencia, pero los saques y los restos sí que le están lastrando un poco. Esa bola que caía con nieve también de Celia, que parece que se va y de repente baja de golpe, pero que también sabe jugar muy bien con las alturas, ¿no? Esa bola lleva muchísimo peso, la siguiente ya va un poquito más baja y como el rival intente pegar la bola a la misma altura, al final... Sí, es una jugadora que generalmente juega bastante plano, pero tiene cambios de altura, de velocidad, de ritmo, utiliza bien el cortado. En general, una jugadora muy completa. Es muy buen resto, profundo y con altura. Canta en línea mala, de gesto parecía que iba bien, una bola cruzada muy bajita, intentando abrir ángulo. Con su golpe bueno, además, ese ángulo de revés lo tiene muy atado, pero bueno, en esta ocasión se le fue un pelín ancha. Escuchamos aplausos por ahí, igual acabó alguna de las finales que se estaban disputando. Comentábamos antes que había muchos partidos en juego. Y bueno, acabamos de ver también una entrega de premios de varias categorías. Buenísima. Qué buena también. De nuevo derecha
plana, paralela, que le está dando muchos puntos en este primer set. Lo he hecho ahí de frente también con el cuerpo. Y parece que es set, ¿no? Sí, 6-2. Bastante contundente. Bueno, y estos descansos que siempre sirven para resetear, para pensar soluciones, plantear nuevas estrategias. Seguro que Eva ahora está pensando en la manera de igualar un poco el partido, por lo menos ir ganando sus saques. Ella tiene muy buen saque, si le acompañan un poquito más los primeros, y empezar a dominar. Y sobre todo que Celia no coja su derecha, que no es tarea fácil porque cubre mucha pista con su derecha. Pero bueno, quizás variar algún ángulo, algún cortado, cambiarle las alturas y que juegue más incómodo, ¿no? Ensuciarle un poquito el partido como hizo ayer Uxía, que creo que también encajó un 6-2 en el primer set y después consiguió igualarlo un poco. Al final los partidos de tenis son muy largos y hay que estar ahí cada punto y al final la de enfrente también puede dudar, ¿no? Vemos las caras de Celia súper concentrada, muy deportiva también, aplaudiendo las buenas jugadas y los buenos puntos que ha hecho Eva. Bueno, y la buena noticia para Eva es que empieza sacando, por lo menos, a ver si consigue verse por delante en este marcador del segundo set y eso le anima un poquito. Bueno, ahora pues inicio de segundo set. Te dicen aquí por el chat, comentarista de 10. Yo entiendo que es por ti, seguro. Ha empezado Eva con una doble falta, no es la mejor manera para afrontar el segundo set. Y vemos cómo flexiona las piernas antes de impulsarse para sacar. Un saque muy trabajado también, igual que la derecha. Está acumulando más errores por el lado de la derecha, que en general es su golpe menos fiable. Ella tiene el revés bastante más natural, pero bueno, lleva unos cuantos errores. Está un pelín incómoda con la derecha, igual que en el partido anterior lo estaba Tomás. Al final, en los días de nervios, uno siempre duda por su lado menos bueno, menos natural. Fíjate qué importantes son a veces los cruces. Por ejemplo, en este caso, pues Uxía, que venía por arriba, finalista el año pasado con Eva. Celia no jugó el año pasado. Y a veces como pues ser número 1 o ser número 2 pues no es determinante, ¿no? Hablamos mucho, pues por ejemplo, lo que pasó el año pasado con Pedro Cenarro, ¿no? Que venía sin puntos y a veces sales que no eres ni cabeza de serie y sorpresas, ¿no? Que te llevas a veces. No es el caso, porque en este caso es número 1 y número 2, pero en este caso pues el sorteo a Uxía le tocó por el lado de Celia. Y los jugadores que también son mucho de pensar, y si no, y si voy por este lado, y si voy por este otro, Sí. ¿no? En ese sentido me gustaría comentar una anécdota. El otro día, cuando llegó Eva a Vigo para entrenar, le pregunté qué enfrentamientos le habían tocado. Jugaba el día siguiente, me dijo que no tenía ni idea, que no había visto el cuadro y que no quería verlo. Simplemente es para que os hagáis una idea de lo diferentes que son cada jugador, con sus rutinas, con lo que le viene bien, lo que le viene mal a la hora de preparar un torneo. Hay quien estudian todos los rivales, se ven vídeos, se ven partidos para poder analizar puntos débiles, puntos fuertes, y hay quien prefiere pensar menos y simplemente al día del partido pues guiarse un poco por sus sensaciones y no pensar con antelación para que no haya tampoco ese desgaste mental.
Una norma que yo creo que cambió, ¿no? Que es precisamente esto de que en el juego número 1 no se pare a descansar. Es algo que cambió en los últimos años, algo que es decisión un poco del torneo, o es simplemente para hacer el tenis más ágil. Yo creo que es precisamente para agilizar, ¿no? El tenis tiene un hándicap muy importante de cara a las televisiones y es que no sabes cuánto va a durar un partido. Entonces todo lo que pueda ser eliminar incertidumbre, mejor. De hecho también se están planteando otras normas como pues, que no haya deuce y ventajas sino punto de oro, que una vez que el saque toca la red se siga jugando. Eso en el Tennis Europe, si no me equivoco, ya está consolidada esa norma. Bueno, al final es cuestión de eso, de agilizarlo y hacerlo más atractivo para el público. ¿Y cuál es tu opinión personal? ¿Crees que todas, ninguna y algunas que te gustan más? Por ejemplo, la de la red, que también está en el tenis estadounidense, en el college tenis. Bueno, pues es como un poco de suerte, ¿no? Pero es una suerte que al final acabas asumiendo. Yo personalmente creo que el super tiebreak me parece una lotería que condiciona los partidos de una manera bestial, ¿no? Y genera sorpresas que pueden ser atractivas, pero no son atractivas al final, porque al final lo único que le afecta es al jugador, ¿no? El público que pueda haber puestos a ver 2 sets de best 3, ¿no? Sí, el super tiebreak me parece de las menos justas, digamos, porque al final en un partido a 3 sets es un componente importante la parte física y esa preparación física que hace el jugador no puede dejar de tener importancia. Tiene que pasar factura al jugador que esté peor preparado y que un tercer set se le pueda hacer largo. Por ejemplo, la de que el saque toque la cinta y se siga jugando, pues me parece correcta. No es algo que pase muy a menudo, puede pasar 4 o 5 veces en un partido y al final es un golpe más. Igual que vale cuando la derecha toca la cinta y pasa, pues con el saque se podría hacer también. Alguna que otra norma más hay por ahí. En su día se jugaba con bola de oro, por ejemplo, en el deuce. Ahora solamente se hace en el dobles, eligiendo el lado del jugador, del resto es el que elige. La bola de oro, sin embargo, sí que se quitó de los torneos, ¿no? No sé un poco de qué fue esa decisión, pero acabó un poco desapareciendo del... Bueno, al final eso lo que hace es que haya más breaks, más juegos igualados y no deja de ser un poco injusto, ¿no? Al final el jugador que está con el saque y domina, pues tiene ventaja, digamos, y si le eliminas esa ventaja y le das al restador la opción de elegir de qué lado quiere jugar un punto decisivo, pues no es del todo justo. En pádel también se juega así, con punto de oro. Yo juego a pádel así a nivel amateur y se juega con punto de oro. A mí personalmente es algo que no me gusta nada, pero bueno, esto es una decisión personal. Habrá de todo. Hay gente que gana un porcentaje alto y lo prefiere, claro. Bueno, pues ahí veíamos también al árbitro, a Fariña, que también le mandan saludos, por cierto. Fariña, que es un clásico de las pistas gallegas. Y que algo pasaba con esa bola, parecía que estaba un poquito pinchada. Sí, normal, a la velocidad que le está pegando Celia, seguro que más de una va a pinchar a lo largo del partido. Las bolas engañosas que a veces no tienen presión y simulan bolas nuevas. Pero bueno, yo supongo que también a estos niveles pues también de sensaciones es importante, ¿no? No es lo mismo entrenar y jugar con bolas gastadas a un partido donde cada cosa cuenta. Entiendo que las bolas las cambian cada set, al tercer set, porque eso sí que influye. Si la pelota se va pelando, que en estas pistas de cemento... Muy buena bola. Sí. Es algo en lo que le insistía Robert a Eva antes. Si una pelota la para un poquito y no la juega súper rápida, es winner de Celia. Eso lo hace muy bien. Tanto con la derecha como con el revés, pero con el revés además tiene un timing muy muy bueno. Falla muy pocas. Bien atacado ahí al hueco. Sin apurarse, no hizo falta encontrar la línea, pero sí que tiró al espacio con fuerza. Fíjate lo que comentas del revés, que en el lado de la derecha está raro que uno busque su propio revés, ¿no? Y ahí pues Celia no dudó en escorarse para su revés, que es un golpe poco natural y poco entrenado, pero que también sirve para que cuando te come la bola te la puedas quitar de encima de esa manera, ¿no? Sí, es un gesto más rápido. Tener las dos manos es también más compacto, más difícil perder la distancia. Con la derecha vemos que hay más errores, más cañas, te giras más con el cuerpo.
Y estos son los errores que no se puede permitir. Una doble falta en un juego de... Bueno, para meterse ahí un poquito en el set, ¿no? Y que no se le vaya con el 3-0. Ahí se defendió Sí. como pudo, con ese cortado que si tuviera a lo mejor a otra persona enfrente pues podría romper el ritmo, pero bajó muy bien de piernas Celia y acompañando pues precisamente con el cuerpo. Vemos esos saltitos antes de pegarle. Parece una bola aparentemente fácil, pero si te paras la puedes fallar. Siempre se comenta que no hay que saltar y estar con los pies apoyados, pero si lo utilizas como recurso, pues un poco como la terminación alta de Nadal, ¿no? Que a ver a quién le dices ahora que no se puede acabar el golpe ahí, que hay que acabarlo arriba, ¿no? Cuando... Sí, ahora ya es una moda casi, ¿no? Un estilo propio. Pero bueno, efectivamente es un recurso. Tú cuando juegas en tierra y levantas la mano, la pelota bota más alta y hace más daño. Ahí, Bien con esperado. la calma. Estas pelotas que son como penaltis, el jugador que va a atacar suele esperar medio segundo a que el portero, en este caso, se tire a alguno de los dos lados y entonces tira al libre. Pero es importante no dejar caer la pelota tampoco. Sí, ahí jugársela a un lado y a veces que te la encuentras y la siguiente que te queda un poco chof, no sabes cómo atacarla y puedes haberla liado teniendo una bola ganadora muy Exacto. fácil. También se puede tirar al medio, ¿no? Porque normalmente el que defiende siempre se tira para algún lado y el medio es la opción menos arriesgada. Bueno, pues creo que aquí conocidas, Laura Prieto, dice comentarista impecable. Laura, que quiero pensar que es una jugadora también. Laura es una muy buena jugadora, que es otra pena que no haya podido estar aquí. Vino de una lesión bastante grave, una operación en una pierna. Igual que Sara, son dos jugadoras que además entrenan muy bien, entrenan mucho con Eva y tienen una relación excelente las tres. Y es una jugadora hiper talentosa. También tiene alguna que otra grabación mía, así que un saludo para ella. Es bueno ver caras conocidas. Lo comentábamos antes que pues tanto aquí que se acerca mucha gente, ya solo los entrenadores y entrenadoras de los jugadores y jugadoras, que ya no solo ellos, sino gente aficionada al tenis, por lo que hablamos antes, que se acerca a los clubes cuando más cerca quedan. Y por esta zona ya tocaba. Mira qué buena, ahí vemos las repeticiones que nos pincha aquí Diego. Toca a la derecha muy limpia, Celia. Hace un impacto siempre perfecto en el centro de la raqueta, acompañando hacia adelante, atravesando la pelota. Y luego me gustaría comentar a nivel mental, yo sé que soy muy insistente con esta parte y al final barro para casa, pero es increíble la determinación que tiene, la mirada antes de restar, apretando el puño, no quejándose nunca, incluso con errores que ha cometido, aplaudiendo puntos del rival, siendo permisiva. La verdad, a nivel mental es un salto enorme el que ha dado. Y yo insisto que sin ese salto mental es imposible dar el salto al circuito WTA ni nacional, ni siquiera, ¿no? Llegados a estos niveles, tú ves pelotear a ambas jugadoras y pocas diferencias aprecias. Qué bonito es ver además alternativas, ¿no? En ese aspecto mental, porque así el año pasado hablábamos de la fuerza que desprendía Uxía en cada celebración, de cómo lo utilizaba incluso para jugarlo a favor a nivel de presiones y darle al rival pues menos oportunidades de venirse arriba. Luego tenemos pues el caso de Eva, que hablabas de un lenguaje corporal más light, por así decirlo, y Celia, pues una mezcla de ambas, ¿no? Sí, al final es encontrar lo que a cada uno le haga rendir a su máximo potencial. A Eva no le puedes pedir que se anime porque no estaría cómoda en ese papel. Le puedes pedir que intente pensar positivo, pero no exteriorizarlo porque no va con su personalidad. A Celia yo en algún momento de su carrera la he visto un poco más temperamental que ahora, más expresiva. Yo creo que hoy está haciendo un esfuerzo grande de concentración, sabe que si aguanta el partido seria y concentrada no debería tener muchos problemas y creo que no quiere tampoco excitarse demasiado y que eso pueda ser contraproducente para su tenis. Creo que es... no sé cómo vamos en el tanteo, a ver si lo recuperamos. Seguro que nos ayuda Fariña. En este juego me parece que es 30-0. 30-0.
Muy bien resuelto una vez más. Está ahora sacándolo todo, ¿eh? Veíamos ahí un ace, ahora una bola de subida con volea. En la red no ha fallado ni una. Muy firme. Qué buen punto. Y otro golpe ganador, gracias al saque en este caso, que también ha subido un poquito el porcentaje de buenos saques. Pero hay nada que hacer. En estos puntos poco se puede recriminar Eva. Es más un tema de no fallar las pelotas que tiene en la mano, las dobles faltas, algún resto de segundo saque. Pero por lo demás está haciendo un partido impecable Celia. Pues ahora sí, 4-0. Saque de Eva. Antes precisamente con el 3-0 es cuando hizo el primer juego Eva. Una ventaja amplia. Ahí quizás pues ese pasito atrás, ¿no? Para poder seguir defendiendo un poquito. Quizá ya en este momento que vas 6-2, 4-0 abajo y no encuentras soluciones, probar algo diferente, ¿no? Salir un poco de tu zona de confort. Ves que te están dominando, que te están haciendo muchos golpes ganadores, pues intentar ser tú la que domina con el primer tiro, aunque vayas a fallar, porque de la otra manera tampoco estás consiguiendo puntos. Antes lo hablábamos, que fácil era decirlo desde aquí, pero efectivamente lo que suele decir es ahora disfruta, ¿no? Este sería el consejo que le daríamos, como prueba cosas, estás entrenando. Exacto. Suele ser otra de las frases típicas que desde fuera es fácil, pero dentro dices, no, si ya estoy haciendo lo que puedo, ¿no? Y lo que comentábamos antes, el tema de que haya pues gente viendo, que estén grabando, la cámara cerca. Eva, por ejemplo, es una jugadora que no disfruta de ese tipo de cosas, es más un perfil discreto y seguramente también esos nervios le estén haciendo pasar pues un poquito de estrés, un poquito de nervios. Pero bueno, son situaciones a las que se tiene que acostumbrar. Y esto le viene bien, no deja de ser un aprendizaje, una experiencia más. Bueno, un aprendizaje y seguramente un partido para el recuerdo, porque me consta que de los anteriores partidos alguna que otra vez los debió de ver para mejorar alguna cosilla y bueno, que también es una herramienta, ¿no? Precisamente pues cuando luego quieres buscar material para mejorar o te pides hacerte vídeos o temas, pues... Sí, por ejemplo, a mí me gustaría que si analizara este vídeo viera que su movimiento de piernas hoy no está siendo igual de explosivo que otros días. Lo podemos achacar al cansancio, al final es el último día del torneo, ya lleva muchos partidos encima y muchos sets, pueden ser los nervios también, pero sí que es cierto que le está faltando chispa y quizá ella ni esté siendo consciente. Quizás si se viera grabada diría, uy, pues sí que estoy parada, sí que estoy lenta. A nivel técnico también, que está cambiando cositas en la derecha, pues ver cómo va el armado, el impacto adelante, la empuñadura y demás, todo ayuda, claro. Fíjate esto que veíamos de la posición del resto de las caras, de la actitud, ¿no? Sí que se ve en Celia ese punto pro, ¿no? Sí. Mira, va 4-0 ganando, 5-0 ahora, y cómo espera el resto como si fuera 1-0. Sí, muy ordenada en todos sus hábitos. Va a comportarse exactamente igual si va 5-0 y acaba de hacer un winner que si va 3 iguales y acaba de perder el punto. Va a su toalla, piensa cómo quiere afrontar el siguiente punto. Mucha determinación en su mirada, concentrada en los cambios. Va 6-2, 5-0 y seguro que no está pensando en recoger el trofeo, sino cómo empezar el punto del 15-0. Y al final es como se tiene que pensar. Por eso es tan sumamente complicado ser profesional. Estás tú solo, no tienes compañeros como puede ser pues en un dobles, en pádel, en fútbol, que los compañeros si te despiertas un momento tiran de ti. Aquí tienes que estar tú gestionando tus emociones y tus pensamientos, el tiempo que dure el partido, que en este caso va bastante rápido, pero si son 3 horas, las 3 horas tienes que estar impecable. Bueno, pues precisamente 5-0 mientras, bueno, pues ya nos acercamos también a la hora de comer, estas finales. Que al final lo que hablábamos del anterior torneo, ¿no? Que cuando se alarga un partido arrastra al otro y a lo mejor pues las jugadoras que pretendían jugar a las 12 acaban jugando a la 1:30. Qué importante también por comentar los hábitos alimenticios y todo, porque ya que estás aquí,
Que claro, ¿a qué hora desayunas, no? ¿Qué haces? ¿Desayunas más? Aquí vemos un planito también del ambiente bueno que hay de tenis que nos da aquí nuestro compañero Carlos. Pues no sé, ¿cuándo desayunamos? ¿Comemos antes? ¿Comemos? ¿No comemos? Eso va un poco también, como todo, yo creo que es algo bastante personal. Sí que es cierto que lo recomendable es tener la cantidad de energía necesaria en el cuerpo, pero hay jugadoras que según el nivel de nervios que tengan o el tipo de digestión que tengan, hay gente que tiene digestiones más lentas o más rápidas, no puede comer más de 1 hora y media, 2 horas antes del partido. En este caso te puedo hablar que Eva se ha desayunado sobre las 10 poquito y se ha comido medio plato de pasta a la 1, más o menos. Y eso es lo que le ha entrado. Yo siempre insisto en que hay que comer algo, pero algo muy light. Pues arroz blanco, pasta sin salsas, un poquito de atún. Y luego llevarse algo en la mochila por si el partido se alarga y en algún momento notas un bajón de energía, pues algo de fruta. Parece que no le va a costar cerrar el partido a Celia. Pues 30-0 con el saque. Poco por lo visto en este set muy dominante ya, sin conceder nada, incluso con alternativas en el juego de bolas de subida, voleas, cortados, vimos de todo. Ahí se la jugó un poquito. Pero bueno, ¿por qué no, no? Si estás 5-0, 30 nada. La está sintiendo, es un golpe bueno que tiene el revés paralelo, los paralelos en general. Pero bueno, enseguida, tras un error, de vuelta a la toalla y otra vez concentrada y seguro que esta no se la va a jugar ni la va a regalar. Celia que está además entrenando muy duro. Tengo la suerte además de verla entrenar en Pontevedra. Y no solo eso, sino que es en cada situación, cada entrenamiento, incluso pues sin relajación, que es importante porque al final en las situaciones de juego acabas viendo situaciones que entrenas, ¿no? No quiero tirar de tópicos con aquella frase de cómo se juega, se entrena y viceversa. Pues sí que tiene algo que ver. Mira, el golpe favorito de David Cao. que hoy lo ha entrenado bastante. Hoy lo ha entrenado bastante. Si estás viendo, David. David está por allí con una sonrisa de oreja a oreja desde que terminó su partido. Merecido también. Merecido, muy buen sí. partido. Pues bola de partido para Celia. Bola de campeonato. Y qué manera más bonita de cerrar, ¿eh? Pues sí, la verdad. Merecida victoria. Mira ella, mira ese gesto de Eva también, sonriente. Sí, sonriente sabiendo que hoy quizá no le tocaba todavía asumir el papel de campeona, pero que tiene muchos años por delante y llegará. Seguro, no tengo ninguna duda de que más de un gallego ganará. Pues mira, ahí vemos el punto final. Muy buena manera de cerrar un partido. Sí, Celia que impuso la condición de favorita. Andrés que ya se nos retira aquí. Andrés Pereiro, gracias por el marcador. Gracias, trabajazo. Andrés. Y bueno, mientras vamos a intentar cazar ahí a Celia a ver si nos puede contar algo de post partido, un poco pues qué sensación tuvo. Y vamos a despedir a Eva también. Gracias de nuevo. Nada, ya te vamos a hacer ficha ya. Ojalá el año que viene más y mejor. Bueno, y a ver pues, si puede estar también Eva en la final. Pues muchas gracias a y vosotros. Seguimos. Bueno, pues nos quedamos aquí. Vamos a prepararnos a ver si podemos coger a Celia. Nos vamos a quedar con el ambiente y la preparación de la ceremonia de trofeos a cargo de la gente de la Federación Gallega. Vamos a aprovechar también para agradecer de nuevo la disposición de la Federación de seguir haciendo streamings. Esto es solamente también el aperitivo de los grandes torneos que se vienen por delante, varios en agosto,
varios en octubre, también alguno que otro que seguiremos desde la productora de Volvemos a Primera streameando y acercando el tenis, no solo a la gente de... Anda, mira, estoy yo. No solo sino aquí en directo, para disfrutarlo en directo, que es la mejor manera, sino también online, con todo este follón que tenemos aquí montado y con todo el equipo de realización, con Diego, con Carlos y con toda la gente de Santo Domingo que hizo todo lo posible para que el streaming saliera adelante. Y con vosotros, con la gente online, que si no fuera por gente al otro lado que estuviera viendo el tenis y apoyando a los jugadores, pues tampoco tendría sentido, y con vuestros comentarios de ánimo que intentamos trasladarle a los jugadores. Vamos a intentar coger a Celia, que ya la vemos ahí celebrando junto con su entrenador, junto con Manu Acuña, la victoria. Y a ver qué nos dice, a ver qué nos cuenta Celia. Tengo ganas de hablar con ella. Voy a ello. No sé si hay algo de pincho. No sé, pregúntale ya. Bueno, a ver, lo que nos digan. Hasta luego. Hasta luego. Ojalá viniera el verano de verdad. Porque de momento... Escapar no escapa, ¿eh? Anda, mira. ¿Qué vas a entrevistar a la...? Espera, dame un segundo, va. ¿Qué tenías que mirar para allí o miro para aquí? No, perdón. Bueno, pues mira. Todos los jugadores que reciban premio que pasen a la pista, por favor. Se bloquea. ¿Para qué no te hagas estar así? Le voy a dar que no se bloquee. Ya está, ¿no? Así no tienes que estar ahí. Vaya a ir a la derecha si me puede. Bueno, pues a los que seguís por ahí, vamos a... Bueno, ahora que se cayó la conexión a internet, vamos a intentar pinchar la entrevista que le acabamos de hacer a Celia. Y mientras va a ser la entrega de premios, a ver qué nos cuenta Celia. Aquí vai a haber torneos importantes, tamén falábamos aí na retransmisión de que, bueno, vai a haber uns Witas o mes que ven, pero igual era un pouco excesivo xogar todo, ¿no? Xogaches mixto, xogaches o femenino. Sí, bueno, a verdad que sí, pero a min encantame este deporte, a verdad que divírteme un montón, non podía non anotarme cos nos meus mellores amigos, xente que coñezo de toda a vida, ou simplemente quería pois pasalo ben un rato facendo o que máis me gusta no mundo. Non te anotaches outros anos, tiñas tamén ganas de volver a xogar un galego e o que ti dis de estar aquí ca xente, o ambiente tenístico de aquí de Ourense que facía tempo que non víamos tamén por aquí. Sí, a verdad, a min gustame moito xogar os campeonatos galegos, sí que é verdad que para min mentalmente supón bastante porque queiras ou non, para min presionome bastante, a verdad, porque non estou aquí durante o ano, xente que coñezo de sempre, que te ve xogar fai un ano, volves, pasa un ano de por medio, como que sintes que te van a analizar e todo, pero bueno, a min encántame ver tamén a canteira que hai do deporte, que nestes acontecementos, nestes eventos deportivos, pois dame a chance de ver os pequenos, de ver a todos os galegos que están aquí xogando este deporte, encántame eso.
Bueno, pois o último xa, cales son as intencións de aquí e os torneos que veñen, porque, bueno, seguimos tamén os que está xogando por aí, que ven por diante. Pois en principio agora mesmo unha preparación moi boa para poder afrontar os Witas que hai aquí en Ourense e en Vigo, que dou gracias a toda a xente que fixo posible que se fixeran estes torneos por aquí. E nada, intentar, pois xa te digo, dar o máximo neses torneos, intentar subir no ranking e levar o deporte galego o máis lonxe posible. Bueno, pois gracias Celia, noraboa, a seguir dándolle duro. Gracias. Chao. Tenéis el club para cuando deseáis volver. Muchas gracias. Bueno, pues por aquí estamos de nuevo, mientras vemos la entrega de premios. Agradecer a todos los participantes la participación en este 82 Campeonato Gallego, que ya se dice pronto, pero son unos cuantos. Felicitar a los gañadores, a las gañadoras e os finalistas e a todos cantos participaron neste Campeonato Galego, nesta terceira proba G-Tour e no Campeonato en Xamín. Agradecerlle aos traballadores da Federación Galega de Tenis, Marco e Carlos, a súa implicación no desenvolvemento deste torneo. Pues aquí estamos viendo a Pepe Mosquera tamén a Javier de la Torre, los agradecimientos a súa implicación del por torneo. parte do Esta club. sí que es la última entrega, la entrega que vamos a ver, en el que va a recibir el premio por las categorías restantes. Antes veíamos ya una cantidad de categorías, entrega de premios, y no la pudimos ver precisamente por la cercanía con la entrega de premios y el partido del absoluto femenino. Aquí está. Vale, vamos a empezar con la entrega de premios. A Marco Casal, que va a proceder a la entrega de premios. Infantil masculino, segunda división, finalista Alejandro Couso. En primer lugar, infantil masculino, segunda categoría, y ahora en categorías infantiles y se hacen categorías diferentes también, divisiones, por así decirlo. Campeón Daniel Sobrino. Aquí vemos a Daniel Sobrino, campeón de esta segunda categoría. Vemos también aquí como los jugadores pues ya se reunieron en la pista. Y Campeonato aunque nuestros gallego streamings fueron de finalista, las categorías Javier Orge. absolutas, pues también estamos presenciando la entrega de premio de las categorías restantes que no se dieron antes de estas finales. De esta final femenina que acabamos de ver, recordamos con el resultado de 6-2, 6-0 a favor de Celia Cerviño. Campeón contra Leo Sánchez. Álvarez. Vamos a los más pequeños del torneo absoluto. Digo del gallego, el absoluto es el que acabamos de ver. Estos son el resto de categorías que se estaban disputando. Aquí los vemos con Tercera los prueba representantes de la Federación infantil masculino, y finalista autoridades. Álvaro Soneira. Muy buen ambiente de tenis el vivido estas jornadas en Ourense, en concreto en O Pereiro, en el concello de O Pereiro, que en el Club de Santo Domingo, que cumplía 50 años Geray Kian. y que precisamente pues aunaba estas finales y estas jornadas streameadas con una nueva apuesta por el streaming por parte de la Federación por acercar el tenis a las casas y Tercera prueba Galicia G-Tour que se vea infantil no solo femenino, viniendo aquí finalista presencialmente, Blanca sino también Trillo. fuera. Ahora seguimos viendo aquí la entrega de premios de las categorías de los más jóvenes. Y que seguramente pues Campeona Carlota Magán. Tenemos también a Carlota Magán. Y esta entrega de premios que culminará con la entrega precisamente del premio a Celia Cerviño y Eva Álvarez, el partido que vimos en esta misma emisión. Tercera prueba Galicia G-Tour cadete femenino, finalista
Blanca Trillo, que repite. Y por partida doble, campeona Carlota Magán. Pues Carlota Magán, que ganó 2 categorías, mucho futuro. Lo hablamos con Eva Álvarez. 82 campeonato gallego absoluto ganando masculino. categorías, varias categorías Finalista, al mismo tiempo en su día. Tomás Currás. Y aquí vemos, pues sí, vamos a ver la entrega de premios del absoluto masculino también, no nos la perdimos. Tenemos a Tomás Currás, finalista del partido que vimos por streaming justo antes de la categoría femenina. Partidazo Campeón entre David Cao y Tomás Currás. Y David Cao, pues gran partido, que se fue al tercer set. Lo vimos por la mañana, partido durísimo y que finalmente pues cayó del lado del coruñés. Y con un nivel muy alto. Absoluto femenino, finalista Eva Álvarez. Aquí tenemos a Eva, que acabamos de ver cómo disputaba ese partido con Celia Cerviño en ambos cuadros, número 1 contra número 2 del cuadro final, tanto en masculino como en femenino. Aquí vemos a Eva, que bueno, pues campeona jugando muy Celia bien, pues Cerviño. No pudo contra Celia, que aquí la vemos, y que ganó Celia, en este caso 6-2, 6-0. Celia Cerviño en un estado de forma magnífico, como bien demostró en este gallego, y está demostrando también en sus participaciones internacionales, y un lujo ahí haberla visto en este torneo. Muchas gracias a todos los entrenadores, clubes y su jugadores partido por el esfuerzo y el de seguir anterior. haciendo el deporte en esta situación tan difícil en la que estamos viviendo. Tenemos a Muchas Marco gracias. Casal, que agradece a los asistentes y agradece a la gente el esfuerzo. Vale, y todos los que queráis, el club os invita ahí a unos pinchos en la zona del restaurante. Bueno, pues hasta aquí vamos a dar por finalizado este streaming, no sin antes, una vez más, nunca sobra agradecer a la Federación por contar con Volvemos a Primera Producciones para hacer este streaming, a nuestro magnífico equipo, a Diego Dojer a los mandos de la realización y a Carlos de Almeida a la cámara, que bueno, pues con sol, con lluvia y con lo que haga falta, pues siempre ahí a tope, y a todos los espectadores que os reunisteis para ver, pues, recordamos solamente un aperitivo, porque a finales de agosto tendremos 2 torneazos WITA, 2 torneazos internacionales femeninos que volveremos a disfrutar por streaming en semifinales y final, pues uno de ellos desde este mismo club, Santo Domingo, al que estamos agradecidos. Muchas gracias, yo soy Pablo Cacheda, encantado de haber compartido con vosotros los comentarios y con toda la gente que me acompañó, y un saludo y mucho tenis.